El viejo reloj de pie del pasillo dio la medianoche cuando Jake terminó de fregar la última sección del suelo de mármol de la Academia de Música Riverside. Sus zapatillas desgastadas chirriaron suavemente contra la superficie pulida mientras empujaba su carrito de limpieza hacia el almacén. Llevaba 3 años trabajando en estos turnos de noche, limpiando lo que dejaban algunos de los músicos más talentosos del país. Jake se había acostumbrado a la rutina. Empezar a las 9 de la noche, trabajar toda la noche y terminar a las 6 de la mañana. No era un trabajo glamuroso, pero le permitía pagar las cuentas y le daba algo a lo que la mayoría de la gente no tenía acceso: la oportunidad de escuchar música increíble cada noche. La academia era diferente después del horario de trabajo. Durante el día, bullía de actividad. Los estudiantes corrían entre clases, los profesores daban conferencias y el sonido de varios instrumentos creaba una sinfonía de aprendizaje. Pero por la noche, cuando Jake trabajaba, solo estaba él y los ecos de las melodías que parecían vivir en las paredes. Esta noche no era diferente. Mientras limpiaba la sala principal de conciertos, Jake casi podía oír el fantasma de un concierto para violín que se había ensayado allí antes. Con los años, había desarrollado un gran oído musical. A veces, durante la limpieza, hacía una pausa para escuchar un pasaje particularmente hermoso que provenía de una de las salas de práctica donde los dedicados estudiantes se quedaban hasta altas horas de la noche. Jake tenía su propia historia con la música, aunque no se parecía en nada a la formación formal que recibían estos estudiantes. Cuando tenía 7 años, su abuela le enseñó a tocar el piano en un viejo piano vertical que apenas afinaba. No podía permitirse clases de piano, pero compartió con Jake lo que sabía de sus propias clases de piano de la infancia, décadas atrás. Aquellas tardes de verano en casa de la abuela Rose eran algunos de los recuerdos más felices de Jake. Ella se sentaba a su lado en el banco crujiente del piano, guiando con sus curtidas manos sus deditos por las teclas amarillentas. Al principio, le enseñaba melodías sencillas. Brilla, brilla, estrellita, y Mary tenía un corderito. Pero a medida que pasaban las semanas, le mostraba piezas más complejas. La abuela Rose tenía una forma especial de explicar la música. Nunca hablaba de términos técnicos ni de teorías complicadas. En cambio, decía cosas como: esta nota se siente alegre, como la luz del sol entrando por la ventana. O, toca esta parte como si le estuvieras contando un secreto. Su enfoque hacía que la música se sintiera viva y personal, en lugar de académica. Cuando Jake cumplió 12 años, la abuela Rose falleció repentinamente. Las clases de piano terminaron y la vida lo llevó por otros caminos. Su familia se mudó a un apartamento más pequeño donde no había espacio para un piano. La escuela se volvió más exigente y más tarde tuvo que trabajar a tiempo parcial para ayudar a su madre soltera a pagar las cuentas. Pero la música nunca abandonó a Jake. Incluso sin clases formales ni acceso a un instrumento, se encontraba tarareando melodías, marcando ritmos en su escritorio durante las aburridas clases y prestando atención a cada canción que escuchaba en la radio o en las películas. Tenía una habilidad natural para recordar melodías a la perfección después de escucharlas una sola vez. Trabajar en la Academia Riverside había reavivado su amor por la música de maneras inesperadas. Durante sus rondas de limpieza, a menudo oía a los estudiantes practicar. Algunos eran claramente principiantes con dificultades para realizar escalas y ejercicios sencillos. Otros eran músicos avanzados que trabajaban en piezas increíblemente complejas que obligaban a Jake a detenerse solo para escuchar. Se suponía que las salas de práctica estaban insonorizadas, pero Jake había aprendido cuáles tenían pequeños huecos alrededor de las puertas o ventanas que dejaban escapar la música. La sala 7 tenía un estudiante de piano que tocaba el sopan como si fuera poesía. La sala 12 a menudo tenía un violinista trabajando en piezas tan hermosas que hacían llorar a Jake. La sala 3 era donde practicaban los estudiantes de jazz, y sus sesiones improvisadas a veces duraban hasta las 3 de la madrugada. Con el paso de los meses,
Jaque empezó a reconocer diferentes estilos de interpretación e incluso podía identificar a los estudiantes por sus preferencias musicales. Estaba la chica que siempre practicaba Bach a primera hora de la noche. El chico que amaba a Beethoven y lo tocaba con una pasión increíble. El trío de jazz que se reunía todos los martes por la noche y creaba magia juntos. A veces, cuando estaba seguro de que no había nadie, Jaque se deslizaba a la sala principal de conciertos, donde el piano de cola se alzaba como un gigante dormido. Pasaba los dedos sobre las teclas, sin presionarlas, recordando la sensación de tocar música. Sus manos se movían siguiendo los patrones que la abuela Rose le había enseñado, aunque no saliera ningún sonido. Una noche de marzo, Jaque notó algo diferente. Había carteles coloridos colgados en los pasillos que no había visto antes. Mientras limpiaba a su alrededor, leyó el anuncio que cambiaría su vida. Exhibición anual de primavera, audiciones abiertas. Para miembros de la comunidad. El cartel explicaba que la Academia Riverside abría su prestigioso concierto de primavera a los miembros de la comunidad local. Cualquiera podía audicionar, no solo los estudiantes. La selección. Artistas destacados tocarían junto a los mejores estudiantes de la academia en un concierto al que asistirían profesionales de la industria musical, medios de comunicación locales y miembros influyentes de la comunidad. Jaque leyó el cartel 3 veces, con el corazón latiendo más rápido con cada lectura. Una audición abierta significaba que cualquiera podía presentarse. No había requisitos de formación académica ni títulos musicales. Se trataba simplemente de talento y capacidad interpretativa. Durante el resto de la noche, Jaque no pudo concentrarse en sus tareas de limpieza. Su mente no dejaba de darle vueltas a la idea de tocar ese hermoso piano de cola frente a un público. ¿De verdad podría hacerlo? ¿Tendría la habilidad suficiente para competir con músicos profesionales? Cuanto más lo pensaba, más se emocionaba. Todos esos años escuchando le habían enseñado muchísimo. Había absorbido diferentes estilos musicales, aprendido a reconocer armonías complejas y desarrollado su propio sentido del ritmo y la sincronización. Quizás su educación musical poco convencional tenía valor. Después de todo, la fecha límite de solicitud era en 2 semanas. Jaque sabía que tendría que preparar algo especial, una pieza original que mostrara su estilo único. Esa noche, al terminar sus tareas de limpieza, Jaque tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Iba a una audición. A la mañana siguiente, en lugar de irse directo a casa a dormir como solía hacer, Jaque se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café y un papel. Si de verdad iba a hacerlo, necesitaba un plan. Necesitaba crear una pieza musical que representara todo lo que había aprendido y sentido sobre la música a lo largo de los años. Jaque cerró los ojos y pensó en la abuela Rose, en toda la hermosa música que había escuchado resonando en los pasillos de la academia, en los sueños que había dejado de lado años atrás. Lentamente, una melodía comenzó a formarse en su mente. Comenzó con la sencilla y cálida sensación de aquellas clases de piano de la infancia y se convirtió en algo más complejo y sofisticado. Tarareó la melodía suavemente y luego comenzó a escribirla usando la notación básica que la abuela Rose le había enseñado. No era una notación musical perfecta, pero era suficiente para ayudarle a recordar las ideas que fluían por su mente. Este era el comienzo de algo grande. Jaque aún no lo sabía, pero su decisión de audicionar lo llevaría a la actuación más importante de su vida. La mañana de la audición llegó gris y lluviosa, lo que encajaba a la perfección con el nerviosismo de Jaque. Se había estado preparando durante 2 semanas, trabajando en su composición original en cada momento libre. La pieza había pasado de ser una simple melodía a algo de lo que estaba realmente orgulloso. Una mezcla de estructura clásica con toques personales que reflejaba su singular trayectoria musical. El mayor problema de Jaque no era su música. Era su vestuario. Tenía solo una camisa bonita, y ahora mismo estaba en el cesto de la ropa sucia con una mancha de café en la pechera.
Su horario de trabajo había estado particularmente ocupado los últimos días con tareas de limpieza adicionales para un evento especial de donantes en la academia. Para cuando terminó su turno de noche y llegó a casa, no había tiempo suficiente para lavar la ropa ni dormir bien antes de la audición de la tarde. De pie frente a su pequeño armario, Jake se enfrentó a una difícil decisión. Podía usar su uniforme de conserje, limpio y profesional, pero que lo identificaba claramente como personal de mantenimiento, o podía usar ropa informal arrugada y poco llamativa. Ninguna de las dos opciones le parecía adecuada para un momento tan importante. Tras mucho debatir consigo mismo, Jake se decidió por el uniforme. Al menos estaba limpio y planchado. La camisa azul marino y los pantalones a juego eran cómodos, y razonó que, de todos modos, su música debería importar más que su ropa. Lustraba sus botas de trabajo hasta que relucían y se aseguraba de que su etiqueta con el nombre estuviera bien colocada. La audición estaba programada para las 2 de la tarde. Jake llegó a la academia 45 minutos antes, usando la entrada principal en lugar de la puerta de empleados a la que estaba acostumbrado. Cruzar el vestíbulo se sentía extraño. Había limpiado esos pisos cientos de veces, pero nunca antes había entrado como invitado. El vestíbulo bullía de actividad. Decenas de personas estaban sentadas en sillas y sofás, algunas con estuches de instrumentos, otras hojeando partituras. Jake se sintió fuera de lugar al instante. Todos los demás parecían encajar allí. Llevaban la ropa y los accesorios adecuados, y lo más importante, tenían la confianza que da estar en un lugar conocido. Jake se acercó a la mesa de registro donde 2 estudiantes voluntarios registraban a los candidatos para la audición. La chica de la mesa tenía probablemente 19 o 20 años, con el pelo perfectamente peinado y una blusa de aspecto caro. Se reía con su amiga cuando Jake se acercó. «Disculpe», dijo Jake cortésmente. «Estoy aquí para la audición. Me llamo Jake». La chica lo miró con expresión confundida. Recorrió rápidamente su uniforme con la mirada, fijándose en el logo de mantenimiento de la academia en el bolsillo de su camisa y en sus pulidas botas de trabajo. Intercambió una mirada con su amiga antes de hablar. «Oh, ¿viniste a arreglar algo? Las audiciones están en curso, así que quizás tengas que esperar hasta más tarde. No podemos permitir interrupciones de ruido durante las presentaciones». Jake sintió que se le calentaban las mejillas. «De hecho, estoy aquí para audicionar. Presenté una solicitud hace 2 semanas». La confusión en el rostro de la chica se acentuó. Hojeó varias páginas de su portapapeles, sin esperar encontrar su nombre. Su amiga también se inclinó para mirar, y Jake la oyó susurrar. «Habla en serio». «Oh, aquí estás», dijo la chica de registro, con tono de sorpresa. «Jake Thompson, audición a las 2:00». Lo miró de nuevo, fijándose en su aspecto. «¿Piensas cambiarte de ropa antes de la audición?» «No, esto es lo que llevo puesto», respondió Jake en voz baja. La chica le dio un número, el 47, y señaló hacia la sala de espera. «Siéntate ahí. Llamarán a tu número cuando sea el momento». Mientras Jake caminaba hacia la zona de asientos, sintió la mirada de los 2 voluntarios. Captó fragmentos de su conversación susurrada. El de mantenimiento. Probablemente un reto. Y esto debería ser interesante. La sala de espera era aún más intimidante que la mesa de registro. Jake encontró una silla vacía cerca del fondo e intentó pasar desapercibido, pero su uniforme se lo impidió. Los demás candidatos a la audición vestían como si estuvieran asistiendo a un concierto de música clásica. Hombres con trajes oscuros o blazers, mujeres con vestidos elegantes o trajes profesionales. Todos parecían conocerse, o al menos encajaban de una manera que Jake claramente no. Un joven sentado cerca calentaba con ejercicios de dedos en un teclado imaginario. Sus movimientos eran precisos y practicados, como los que se obtienen tras años de entrenamiento formal.
Llevaba un reloj caro y zapatos que probablemente costaron más de lo que Jake ganó en un mes. 3 asientos más allá, una mujer revisaba la partitura de lo que parecía una pieza clásica muy compleja. Sus notas estaban escritas con una caligrafía perfecta, y había marcado las diferentes secciones con colores y resaltadores. Todo en su preparación delataba ser una música profesional. Jake sacó sus propias notas, escritas a mano en papel de cuaderno normal con un lápiz que necesitaba afilarse. Su notación musical era, como mucho, básica, más parecida a un código personal que a una partitura. Al mirarla ahora, rodeado de tanta profesionalidad, Jake se sintió un tonto. Quizás era un error. Quizás había sobreestimado sus habilidades y subestimado lo que se esperaría en una audición como esta. Los otros candidatos claramente tenían años de formación académica, instrumentos caros y habilidades profesionales de presentación. ¿Qué tenía él? Unas cuantas lecciones de la infancia y 3 años escuchando a través de las puertas de las salas de ensayo. Un hombre mayor, bien vestido, sentado frente a Jake se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Es tu primera audición?, preguntó con una voz que probablemente pretendía ser amable, pero que sonó algo condescendiente. Sí, respondió Jake. Lo sé. Un consejo. La presentación importa casi tanto como el talento en estas situaciones. Los jueces se fijan en el conjunto, no solo en la música. Su mirada se desvió significativamente hacia el uniforme de Jake. Antes de que Jake pudiera responder, el hombre continuó. Soy el Dr. Williams, profesor de piano en la Universidad Estatal. Llevo 30 años actuando profesionalmente. Estas audiciones comunitarias son una buena manera de retribuir, pero la competencia puede ser bastante feroz. ¿Planeas tocar algo clásico? En realidad, es una composición original, dijo Jake. El Dr. Williams arqueó las cejas. ¿Original? Eso es ambicioso para una audición comunitaria. La mayoría de la gente se queda con piezas consolidadas. Es más seguro así. Los jueces saben qué esperar de una sonata de Mozart o un vals de Chopin. Con una pieza original, les pides que evalúen tus habilidades de composición, así como tus habilidades interpretativas. Jake sintió que su confianza decaía aún más. No había considerado que su elección podría considerarse presuntuosa en lugar de creativa. Tal vez debería haber elegido una pieza clásica que podría haber aprendido escuchando a los estudiantes de la academia practicar. La conversación fue interrumpida por un anuncio. Número 45, eres el siguiente. Número 46. Por favor, prepárate. Jake bajó la vista hacia su número. 47, 2 más. Actuaciones y sería su turno. Le empezaban a sudar las palmas de las manos y su composición, cuidadosamente planificada, de repente le parecía inadecuada. Los demás candidatos parecían tranquilos y seguros. Nadie más parecía dudar de su elección musical ni de sus cualificaciones para estar allí. Una mujer cerca de la entrada de la sala de espera le contaba a su amiga sobre su reciente actuación con la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Otro hombre mencionaba con indiferencia su maestría de un prestigioso conservatorio. Las conversaciones que giraban en torno a Jake estaban llenas de terminología musical que apenas entendía y referencias a oportunidades a las que nunca había tenido acceso. Número 46. Jake es él. El ritmo artístico aumentó. Una actuación más antes de su turno. Cerró los ojos e intentó recordar por qué había decidido audicionar. No se trataba de competir con estos músicos ya formados ni de demostrar que pertenecía a su mundo. Se trataba de compartir algo que había creado, algo que surgía de su propia y singular trayectoria musical. Pensó en la abuela Rose y en aquellas tardes de verano junto al viejo piano. A ella nunca le había preocupado la técnica adecuada ni los estándares profesionales. Solo quería que sintiera la alegría de hacer música. Quizás eso fuera suficiente. Quizás su camino diferente hasta este momento tenía valor, aunque no se pareciera al de los demás. Número 47. Te toca. Habían llamado a Jake. Era la hora.
Jaque se levantó de su silla en la sala de espera. Sentía las piernas un poco inestables. El voluntario que lo había llamado era un joven con un peinado impecable y una chaqueta de aspecto caro. Miró a Jaque de arriba a abajo con sorpresa apenas disimulada antes de volver a consultar su portapapeles. Número 47, Jaque Thompson. Preguntó el voluntario como si esperara que hubiera algún error. Soy yo, confirmó Jaque, intentando mantener la voz firme. El voluntario condujo a Jaque por un pasillo hacia la sala principal de espectáculos. Mientras caminaban, Jaque pudo oír el sonido apagado de los aplausos tras las pesadas puertas de madera que tenían delante. La candidata a la audición anterior debía de haber terminado su actuación. Esperen aquí un momento, le indicó el voluntario, colocando a Jaque junto a la entrada. Necesitan unos minutos para reponerse entre audiciones. De pie en el pasillo, Jaque sintió las miradas curiosas de otras candidatas que pasaban. Un grupo de 3 jóvenes con elegantes vestidos pasó junto a ellas, y oyó a una de ellas susurrar: «Ese es el de mantenimiento del que todos hablan». Las pesadas puertas se abrieron y apareció la candidata a la audición anterior, una mujer de mediana edad con un vestido negro que llevaba un estuche de violín. Parecía segura y satisfecha con su actuación. Detrás de ella venía uno de los jueces, un señor mayor con traje gris que tomaba notas en una tableta. El juez levantó la vista y vio a Jaque esperando con su uniforme de trabajo. Su expresión pasó de la neutralidad profesional a una visible confusión. Miró al voluntario, luego de nuevo a Jaque, y luego a su tableta como buscando una explicación. Aquí el número 47, explicó el voluntario, casi con tono de disculpa. El juez observó a Jaque un momento más antes de asentir brevemente y desaparecer de nuevo en la sala de espectáculos. Jaque oyó el sonido de voces bajas que discutían algo tras las puertas. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 2 minutos, el voluntario le hizo un gesto a Jaque para que entrara. La sala de espectáculos era aún más intimidante de lo que Jaque había imaginado. Había limpiado esta sala innumerables veces, pero nunca la había visto desde la perspectiva de un artista. El espacio era elegante e imponente, con techos altos y paneles de madera noble que parecían absorber el sonido y amplificarlo al mismo tiempo. Filas de asientos vacíos daban a un pequeño escenario donde un magnífico piano de cola negro reposaba bajo una cálida luz. El instrumento parecía sacado de un sueño, pulido a la perfección y colocado como una obra de arte. En una mesa de la primera fila se sentaba el jurado. Jaque reconoció al hombre de traje gris que lo había visto en el pasillo, pero los otros 2 eran caras nuevas. En el centro se sentaba una mujer que claramente era la responsable. Tenía el pelo canoso recogido en un elegante moño y vestía un traje azul marino que denotaba autoridad y sofisticación. Era la directora Catherine Reynolds. Aunque Jaque no sabía su nombre, lo que vio de inmediato fue que estaba acostumbrada a la excelencia y no se impresionaba fácilmente. Su postura era perfecta. Su expresión era neutra pero aguda, y sus ojos parecían captar cada detalle con la precisión de quien ha evaluado miles de actuaciones. A su derecha, estaba sentado un hombre más joven, de unos 40 años, con barba y gafas de montura metálica. Parecía un profesor o un músico profesional. Su expresión era curiosa pero escéptica mientras observaba a Jaque caminar hacia el escenario. La directora Reynolds miró sus notas, luego las miró a Jaque y luego volvió a mirarlas con la misma confusión que el otro juez había mostrado en el pasillo. Consultó brevemente con sus colegas, en voz demasiado baja para que Jaque la oyera. «Señor Thompson», gritó finalmente, su voz se oyó con claridad en la sala acústicamente perfecta. «Sí, señora», respondió Jaque, con la voz más baja de lo que pretendía. «Están aquí para la audición». «Sí, señora». La directora Reynolds intercambió miradas con los demás jueces. El hombre barbudo se inclinó para susurrarle algo, y Jaque captó la palabra mantenimiento en la conversación. «Ya veo», dijo la directora Reynolds lentamente. «Y hoy interpretarán para nosotros ¿qué? Una composición original,
dijo Ja, que respondió, acercándose al piano. Algo que escribí yo mismo. Este anuncio provocó una reacción más visible en los jueces. El hombre barbudo se recostó en su silla con las cejas arqueadas. El juez de traje gris levantó la vista de su tableta con renovado interés. La directora Reynolds mantuvo su compostura profesional, pero Jake pudo ver la sorpresa reflejada en sus rasgos. Una composición original, repitió, anotando en su papel. Eso es bastante ambicioso. ¿Cuánto tiempo llevas componiendo? Jake sintió el peso de la pregunta. ¿Cómo podía explicar que su composición consistía en tararear melodías mientras limpiaba pisos y las anotaba en un cuaderno? ¿Cómo podía describir la educación musical que había recibido al escuchar a través de las puertas de la sala de ensayo? Llevo trabajando en esta pieza unas 2 semanas, dijo con sinceridad. Pero supongo que he estado pensando en ella durante mucho más tiempo. El juez de traje gris levantó la vista bruscamente. ¿2 semanas? ¿Compusiste esta pieza en 2 semanas? Sí, señor. Los 3 jueces intercambiaron miradas que Jake no supo interpretar. Empezaba a darse cuenta de que su honestidad quizá no le ayudaba. En una sala donde la gente mencionaba con indiferencia décadas de formación y títulos avanzados, admitir 2 semanas de trabajo de composición probablemente sonaba ridículo. La directora Reynolds miró su reloj, una elegante pieza de oro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Jake. Su gesto fue sutil, pero Jake lo captó. Ya estaba pensando en pasar a la siguiente audición. En su mente, esta probablemente iba a ser una actuación breve e incómoda que tendrían que presenciar por cortesía antes de volver a los candidatos serios. Bueno, dijo con cortesía profesional, esperamos escuchar lo que han preparado. Por favor, tómense su tiempo para acomodarse al piano. Jake cruzó el escenario hacia el piano de cola. Sus botas de trabajo producían suaves sonidos sobre el pulido suelo de madera. El instrumento era aún más hermoso de cerca que desde el público. La superficie negra reflejaba las luces del escenario como agua quieta, y las teclas parecían brillar con una calidez acogedora. Se había sentado ante este mismo piano docenas de veces durante sus sesiones nocturnas de limpieza, pero siempre en silencio, siempre con miedo de tocar y perturbar la tranquilidad del edificio. Ahora no solo podía tocarlo, sino que se esperaba que lo hiciera frente a 3 de los profesionales de la música más cualificados que había conocido. Jake ajustó el banco a la altura y posición adecuadas, un proceso que había visto realizar a innumerables estudiantes durante sus tareas de limpieza. Colocó las manos sobre las teclas sin presionarlas, sintiendo la suavidad del marfil bajo sus dedos. El piano estaba perfectamente afinado, a diferencia del viejo piano vertical de la casa de la abuela Rose, que siempre desafinaba un poco. A sus espaldas, percibía a los jueces esperando con distintos grados de paciencia y curiosidad. La directora Reynolds tenía su bolígrafo listo para tomar notas. El juez barbudo se inclinaba ligeramente hacia adelante, quizá esperando una grata sorpresa. El juez de traje gris miraba su tableta, posiblemente pensando ya en el siguiente candidato. Jake respiró hondo e intentó centrarse. Este era su momento, su oportunidad de compartir la música que había estado creciendo en su corazón durante años. No importaba que se viera diferente a los demás candidatos ni que su origen fuera poco convencional. Lo que importaba era la música en sí. Pensó en todas las hermosas interpretaciones que había escuchado resonando en esas salas durante sus turnos de noche. Recordó las manos pacientes de la abuela Rose guiando sus dedos por las teclas. Recordó la sensación de escuchar una melodía perfecta por primera vez y querer formar parte de la creación de algo tan hermoso. El silencio en la sala era absoluto. 3 jueces esperaban sentados a escuchar lo que el conserje, con uniforme de trabajo, pudiera tocar en su prestigioso piano de cola. Jake estaba sentado en el banco del piano, con las manos sobre las teclas, cuando oyó el suave sonido de las puertas de la sala abriéndose tras él. Miró hacia atrás y vio a varios de los otros candidatos a la audición deslizándose silenciosamente hacia las últimas filas de asientos. Esto no era inusual.
A veces a la gente le gusta ver otras actuaciones para hacerse una idea de la competencia o simplemente para aprender de otros músicos. Sin embargo, las expresiones de sus rostros contaban una historia diferente. En lugar de la atención respetuosa que se suele brindar a un compañero, Jake vio diversión apenas contenida y curiosidad escéptica. Algunos susurraban entre ellos detrás de sus manos, señalando discretamente en su dirección. Uno de los observadores era el Dr. Williams, el profesor universitario que había asesorado a Jake en la sala de espera. Se había ubicado en un asiento del pasillo con una vista clara tanto de Jake como de la mesa del juez. Su expresión sugería que esperaba presenciar un desastre o un espectáculo cómico, posiblemente. Probablemente ambos. Cerca del fondo, Jake vio al joven que había estado practicando ejercicios de dedos en la sala de espera. Estaba sentado con otros 2 candidatos bien vestidos, y los 3 intentaban contener una sonrisa. Una de ellas, una joven rubia con un peinado perfecto, se inclinó para susurrar algo que hizo que los demás reprimieran una risa silenciosa. La directora Reynolds notó la pequeña audiencia que se reunía y frunció ligeramente el ceño. Las audiciones solían ser asuntos privados entre el candidato y los jueces. Sin embargo, decidió no darle importancia. Quizás estas personas estaban realmente interesadas en escuchar diversos estilos musicales, aunque esta actuación en particular probablemente sería breve. Jake intentó ignorar al creciente público detrás de él y concentrarse en su música. Cerró los ojos por un momento, intentando recuperar la sensación que tuvo cuando creó esta pieza por primera vez durante sus sesiones de trabajo nocturnas. Pero los susurros y las risas apenas contenidas le dificultaban la concentración. Cuando esté listo, señor Thompson, dijo la directora Reynolds, con un tono profesional, pero algo impaciente. Tenía un calendario completo de audiciones que completar, y cada minuto dedicado a esta inusual candidata era un minuto menos para los músicos serios que esperaban su turno. Jake asintió y puso las manos sobre las teclas. Justo cuando estaba a punto de empezar, oyó una voz al fondo de la sala. No era exactamente un susurro, pero tampoco un volumen normal. Me pregunto si sabe tocar el piano, dijo una voz masculina, seguida de risas ahogadas de varias personas. El comentario claramente pretendía ser escuchado. Las mejillas de Jake ardían de vergüenza, pero intentó mantener la compostura. Los jueces también lo oyeron. La directora Reynolds se giró en su asiento para dirigir al público una mirada de desaprobación. Mientras tanto, el juez barbudo meneaba la cabeza, decepcionado por la falta de cortesía profesional. Jake volvió a colocar los dedos sobre las teclas, pero antes de que pudiera tocar su primera nota, otro comentario se escuchó desde las últimas filas. Creen que va a tocar los palillos. Esto fue seguido por más risas mal contenidas. Esta vez, la directora Reynolds se giró por completo en su silla. Damas y caballeros, dijo con una voz que transmitía la autoridad de años en puestos de liderazgo. Si desean observar esta audición, lo harán en completo silencio y con el respeto debido a cualquier artista. De lo contrario, por favor, regresen a la sala de espera. Las últimas filas guardaron silencio, pero Jake aún podía sentir el peso de su escéptica atención. Sabía que no esperaban escuchar nada impresionante. En sus mentes, él ya era un fracaso, un trabajador de mantenimiento que, de alguna manera, se había confundido al pensar que podía actuar junto a músicos capacitados. El Dr. Williams ajustó su posición en su asiento, claramente preparándose para observar lo que esperaba que fuera un espectáculo vergonzoso. El grupo de jóvenes músicos del fondo había dejado de susurrar, pero sus expresiones aún mostraban una divertida anticipación en lugar de un interés genuino en su música. Jake intentó una vez más comenzar su actuación, pero la atmósfera en la sala se había vuelto casi insoportablemente tensa. Todas las miradas estaban puestas en él, la mayoría esperando el fracaso. Los jueces estaban siendo pacientes, pero él podía percibir su entusiasmo por pasar a candidatos más prometedores. Tómense su tiempo, dijo amablemente el juez barbudo,
quizás percibiendo el nerviosismo de Jake. Pero incluso este suave estímulo parecía venir con un matiz de compasión más que de expectativa. El juez de traje gris miró su reloj, luego a la directora Reynolds, y luego de nuevo a su tableta. Su lenguaje corporal sugería que ya estaba pasando mentalmente al siguiente nombre de su lista. En las últimas filas, alguien tosió, el tipo de tos que podría haber sido natural o una risa apenas disimulada. Jake no supo cuál, pero no importaba. El sonido rompió la poca concentración que había logrado reunir. Se dio cuenta de que todos en la sala ya se habían formado una opinión sobre él. Para los jueces, era una curiosidad en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo en el peor. Para los demás candidatos, era entretenimiento, una oportunidad de ver a alguien más fuera de lugar de lo que ellos jamás podrían estar. El hermoso piano de cola bajo sus manos de repente se sintió extraño e intimidante. Estas no eran sus humildes sesiones de práctica en el edificio vacío a medianoche. Este no era el paciente aliento de la abuela Rose en su sala de estar. Esta era una evaluación formal por parte de personas que habían dedicado sus vidas a la excelencia musical, y él estaba siendo juzgado incluso antes de haber tocado una sola nota. Jake respiró hondo e intentó recordar por qué estaba allí. No era para demostrar nada al público escéptico que lo esperaba, ni para impresionar a los jueces que ya lo habían descartado. Era para compartir algo hermoso, algo que había surgido de su propia relación única con la música. Pero mientras estaba sentado allí, rodeado de dudas y confiando en la burla disimulada, esa motivación original se sentía muy lejana. La melodía que le había parecido tan clara y significativa en la tranquilidad de su apartamento ahora se sentía frágil e incierta. Podía marcharse, podía levantarse, saludar cortésmente a los jueces y salir de la sala. Nadie se sorprendería. Probablemente todos se sentirían aliviados. Las audiciones reales podrían continuar sin esta incómoda interrupción. El silencio se prolongó, volviéndose más incómodo a cada segundo que pasaba. La directora Reynolds se removió en su asiento. El juez barbudo se reclinó con un pequeño suspiro. Entre el público, alguien susurró algo que Jake no pudo entender, seguido del suave sonido de una diversión contenida. Las manos de Jake permanecieron sobre las teclas, temblando ligeramente. Este era el momento de la verdad. Podía dejar que las dudas y la burla ganaran, o podía encontrar el coraje para compartir la música que vivía en su corazón, sin importar cómo la recibieran los demás. El reloj de pie del pasillo comenzó a dar la media hora. El sonido se deslizó por la sala de conciertos, marcando el ritmo y recordando a todos que esta audición estaba tomando mucho más tiempo de lo esperado. Era hora de tocar o de irse. Jake cerró los ojos y dejó que el silencio lo invadiera. En ese momento de quietud, algo cambió en su mente. Todos los susurros y las dudas se desvanecieron al recordar estar sentado ante el viejo piano de la abuela Rose. Su suave voz lo animaba a tocar con el corazón, no con miedo. Pensó en esas incontables noches recorriendo los pasillos de la academia, escuchando fragmentos de hermosa música que emanaban de las salas de práctica. Recordó la sensación de descubrir una melodía particularmente conmovedora y desear poder capturar de alguna manera esa misma fuerza emocional en su propia interpretación. Esta pieza que había escrito no buscaba competir con los maestros clásicos ni impresionar a los profesores de música. Era simplemente su historia. La historia de un niño que aprendió a amar la música, de crecer y dejar de lado los sueños, y de redescubrir ese amor en el lugar más inesperado. Jake colocó sus dedos suavemente sobre las teclas. El piano se sentía cálido y acogedor bajo su tacto, casi como si hubiera estado esperando pacientemente a que encontrara el coraje. Presionó la primera nota, un tono suave y grave que pareció llenar la sala de silenciosa expectación. La melodía comenzó de forma sencilla, casi vacilante, como quien prueba su voz tras un largo silencio. Empezó con las progresiones básicas de acordes que la abuela Rose le había enseñado hacía tantos años. Pero incluso en esos primeros compases, había algo diferente.
El ritmo no era perfectamente mecánico como un metrónomo. En cambio, respiraba y fluía como el habla natural. Tras él, el público escéptico guardó silencio, pero Jake ya no era consciente de su presencia. La música lo transportaba a un lugar diferente, una tarde de verano en la sala de su abuela, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de encaje, el aroma de las galletas horneándose en la cocina. A medida que la melodía se desarrollaba, empezó a incorporar elementos que Jake había absorbido durante sus años de escucha en la academia. Una nota con influencias del jazz apareció en la mano derecha, algo que había aprendido de las sesiones nocturnas en la sala de práctica 3. La mano izquierda encontró una línea de base que le daba a la pieza una sensación de movimiento y propósito. La directora Reynolds, que momentos antes había estado mirando su reloj, se inclinó hacia adelante en su silla. La melodía no se parecía en nada a las piezas clásicas que solía escuchar en las audiciones, pero había algo cautivador en su honestidad y franqueza emocional. El juez barbudo había dejado de mirar su tableta por completo. Arqueó las cejas con sorpresa al reconocer las sofisticadas decisiones armónicas que Jake estaba haciendo. Esta no era la melodía sencilla que esperaba de alguien sin formación académica. La música mostraba una comprensión intuitiva de las relaciones de acordes y el desarrollo melódico que normalmente tardaba años en dominar. Los dedos de Jake se movían por las teclas con creciente confianza. La pieza comenzó a contar la historia de su viaje musical, la alegría inocente del descubrimiento infantil, la tristeza de dejar la música a un lado, los años de silenciosa añoranza, y finalmente, el coraje para volver a intentarlo. Cada sección fluía con naturalidad a la siguiente, guiada por la emoción más que por reglas musicales estrictas. En las últimas filas, los susurros habían cesado por completo. El Dr. Williams estaba sentado erguido en su silla. Su expresión pasó del escepticismo divertido a la atención genuina. El grupo de jóvenes músicos que minutos antes había estado bromeando ahora escuchaba. Con la intensidad concentrada que solían reservar para las clases magistrales, la melodía llegó a una sección puente que Jake había escrito durante un turno nocturno particularmente memorable. Había estado limpiando la sala principal después de un recital de estudiantes, y el fantasma de un hermoso nocturno de Chopin aún flotaba en el aire. Su pieza reconocía esa influencia clásica, manteniendo su propia. Una voz única, una conversación entre diferentes tradiciones musicales en lugar de la imitación de un solo estilo. La mano izquierda de Jake encontró un patrón complejo que le proporcionaba ritmo y armonía, algo que había aprendido observando a los estudiantes de jazz practicar sus bases de baile. Su mano derecha bailaba sobre ella con una melodía que era en parte clásica, en parte blues, en parte algo completamente suyo. La directora Reynolds se sintió genuinamente conmovida por lo que escuchaba. En sus 25 años dirigiendo audiciones, había escuchado miles de interpretaciones técnicamente perfectas que la dejaron fría e impasible. Esto era diferente. La música poseía una cualidad cada vez más escasa en la educación musical formal. Tenía algo que decir. La pieza se desarrolló hasta una sección culminante donde todas las diferentes influencias que Jake había absorbido se unieron en una poderosa declaración emocional. Las lecciones de infancia de la abuela Rose sentaron las bases. La música clásica que había escuchado en los pasillos de la academia le añadía sofisticación y estructura. Los elementos de jazz y blues que había aprendido le daban una sensación de espontaneidad y vitalidad. Pero más que la suma de sus influencias, la música era, sin lugar a dudas, la voz de Jake. Hablaba de alguien que había encontrado la belleza en lugares inesperados, que había aprendido a apreciar la música desde fuera, y que finalmente había encontrado el coraje para dar un paso al frente y sumar su propia voz a la conversación. El juez de traje gris se había olvidado por completo de su agenda y su tableta. Experimentaba algo que no había sentido en años de audiciones. Auténtica sorpresa y alegría al descubrir un talento inesperado en un paquete inesperado. Mientras Jake tocaba, su uniforme de trabajo y sus botas lustradas se volvían irrelevantes. Lo único que importaba era la música que fluía de sus dedos y la historia que contaba.
No se trataba de perfección técnica ni de formación académica. Se trataba de conexión humana a través del sonido, de encontrar belleza y significado en las circunstancias más cotidianas. La melodía comenzó a desembocar en su conclusión. Pero en lugar de simplemente terminar, evolucionó hacia algo aún más hermoso. Jake había guardado su idea musical más personal para el final, una sección suave, casi susurrada, que hablaba de gratitud y esperanza. Era su forma de agradecer a toda la música que lo había acompañado durante esos largos turnos de noche, y a la abuela que le había enseñado por primera vez que la música podía ser un lenguaje del corazón. Las notas finales flotaban en el aire de la sala de conciertos como una pregunta, esperando una respuesta. Jake levantó las manos del teclado y se sentó en silencio, sin atreverse a respirar. Lo había logrado. Había compartido su música, su historia, su corazón con una sala llena de desconocidos que no esperaban nada de él. Por un momento, el silencio fue tan absoluto que Jake se preguntó si, de alguna manera, no había logrado emitir ningún sonido. ¿Solo había imaginado tocar su pieza? ¿El público seguía esperando a que comenzara? Entonces se dio cuenta de que el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de absorción, reflexión y algo que podría haber sido asombro. El silencio que siguió a la actuación de Jake fue diferente a todo lo que había experimentado. No era el silencio incómodo de la gente esperando el final, ni la pausa cortés antes del aplauso obligatorio. Era el profundo silencio que llega después de que algo hermoso e inesperado ha tocado el corazón de la gente de una manera para la que no estaban preparados. Jake mantuvo las manos apoyadas en las teclas del piano, temeroso de moverse o mirar al público. Lo había entregado todo a esos pocos minutos de música. Y ahora se sentía extrañamente vacío y vulnerable, como alguien que acaba de compartir su secreto más profundo con desconocidos. La directora Reynolds fue la primera en romper el hechizo, pero no con palabras. Se reclinó lentamente en su silla, con una expresión completamente transformada del escepticismo profesional que había mostrado cuando Jake entró por primera vez en la sala. Sus ojos estaban abiertos con algo que parecía asombro, y observaba a Jake como si lo viera por primera vez. El juez barbudo a su lado se había quitado las gafas y las limpiaba con manos temblorosas, un hábito nervioso que surgía cada vez que la música lo conmovía profundamente. En sus 15 años de docencia en varios conservatorios, había escuchado innumerables actuaciones de estudiantes y recitales profesionales, pero muy pocos lo habían afectado como esta pieza sencilla y honesta. Detrás de la mesa del juez, el pequeño público de otros candidatos a la audición permanecía sentado en un silencio atónito. El grupo de jóvenes músicos que minutos antes había estado susurrando chistes parecía como si les hubiera caído un rayo. La mujer rubia, con un peinado impecable, que había hecho comentarios despectivos, miraba a Jake con la boca ligeramente abierta. Todo rastro de diversión había desaparecido de su rostro. El Dr. Williams, el profesor universitario que le había ofrecido a Jake consejos no solicitados sobre presentaciones y elecciones musicales seguras, se aferraba a los brazos de su silla con nudillos blancos. Toda su visión del talento y la formación musical acababa de ser cuestionada por un conserje con uniforme de trabajo que, de alguna manera, había creado algo más conmovedor que la mayoría de sus alumnos avanzados. El juez de traje gris fue el primero en recuperar la voz, aunque salió apenas un susurro. ¿Dónde estudiaste?, preguntó, perdiendo por completo su compostura profesional. Jake finalmente levantó la vista del piano, con el rostro enrojecido por el esfuerzo de la interpretación y la intensidad del momento. En realidad no estudié en ningún lugar formal, respondió en voz baja. Mi abuela me enseñó algunas nociones básicas de pequeño, y he estado escuchando música aquí en la academia mientras trabajo. Esta respuesta pareció ahondar el asombro del juez en lugar de justificarlo. La directora Reynolds se inclinó hacia adelante en su silla. Su actitud profesional fue reemplazada por una curiosidad genuina y algo cercano al asombro. ¿Trabajas aquí?, preguntó. ¿En la academia? Sí, señora. Mantenimiento nocturno.
Limpié el edificio después de hora. La revelación recorrió al pequeño público como una ola. Varias personas intercambiaron miradas de incredulidad. El joven, que había estado practicando ejercicios de dedos imaginarios en la sala de espera, se volvió hacia sus compañeros con una expresión que decía claramente: ¿sabían esto? La directora Reynolds procesaba la información con visible dificultad. Llevaba más de 2 décadas dirigiendo esta academia, había contratado y despedido a innumerables empleados y supervisado miles de audiciones y presentaciones. ¿Cómo era posible que alguien con semejante talento musical recorriera sus pasillos cada noche sin que nadie se enterara? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó el juez barbudo, con la voz aún llena de asombro. Unos 3 años, respondió Jake. 3 años. La directora Reynolds repitió lentamente, como si estuviera probando las palabras. Lleva 3 años aquí y es la primera vez que alguien la escucha tocar. Jake asintió, sintiéndose repentinamente cohibido de nuevo bajo tanta atención. La interpretación se había sentido natural y correcta mientras estaba absorto en la música. Pero ahora, ante la realidad de lo que acababa de hacer, empezaba a sentirse abrumado. La pieza que acabas de tocar, dijo el juez de traje gris, consultando sus notas con manos temblorosas. Dijiste que era una composición original. ¿La escribiste tú mismo? Sí, señor. ¿En 2 semanas? Bueno, la composición en sí me llevó unas 2 semanas, pero supongo que había estado pensando en las ideas durante mucho más tiempo. El doctor Williams no pudo contenerse más. Se levantó de su asiento en la última fila, con el rostro enrojecido por la emoción y lo que podría haber sido vergüenza por sus anteriores comentarios desdeñosos. Eso fue extraordinario, dijo, y su voz se oyó con claridad en la sala acústicamente perfecta. Absolutamente extraordinario. La progresión armónica en la sección central, la forma en que se desarrolla el tema inicial, la arquitectura emocional de toda la pieza, su sofisticado trabajo, su composición de nivel de posgrado. Los demás candidatos a la audición empezaban a murmurar entre ellos, pero no eran los susurros burlones de antes. Eran sonidos de asombro, confusión, en algunos casos, lo que parecían celos profesionales. Varios negaban con la cabeza con incredulidad. La mujer rubia que había bromeado antes estaba ahora inclinada hacia adelante en su asiento, observando a Jake con la intensa concentración de quien intenta resolver un acertijo. Su anterior confianza petulante había sido reemplazada por algo que parecía respeto mezclado con desconcierto. La directora Reynolds se levantó de su silla, algo que rara vez hacía durante las audiciones. Se acercó al escenario, sin apartar la mirada del rostro de Jake, como si intentara resolver un misterio. Señor Thompson, dijo, y su voz tenía una cualidad que Jake nunca le había oído. Cálida, casi maternal, pero también llena de entusiasmo profesional. Tengo que preguntarte algo y quiero que seas completamente sincera conmigo. ¿Has tenido alguna formación musical formal aparte de la que mencionaste? ¿Alguna clase particular, campamentos de música, cursos en línea, algo? No, señora, respondió Jake con sinceridad. Solo lo que me enseñó mi abuela cuando tenía 7 y 8 años y lo que aprendí escuchando mientras trabajaba. Escuchando mientras trabajabas, repitió pensativa. ¿Quieres decir que aprendiste escuchando a nuestros alumnos practicar? Sí, señora. Supongo que tengo buen oído. Normalmente recuerdo una melodía después de escucharla una vez, y con el tiempo, empecé a entender cómo encajan las diferentes piezas. Noté patrones en la música, como ciertos cambios de acordes me hacían sentir de cierta manera, o como las mejores interpretaciones tenían una especie de fluidez natural. El juez barbudo asentía vigorosamente. Esa es una forma increíblemente sofisticada de educación musical, dijo. Aprendizaje inmersivo a través de la observación y el análisis. De hecho, se acerca más a cómo aprendían los músicos en siglos anteriores, antes de la conservación formal. La formación instrumental se convirtió en estándar. Pero las habilidades de composición,
intervino el doctor Williams desde la última fila. La forma en que estructuró esa pieza, el desarrollo de los temas, la sofisticación armónica que sugiere una comprensión intuitiva de la arquitectura musical que generalmente requiere años de estudio formal para desarrollarse. Jake se sintió abrumado por todos los términos técnicos que se usaban. Simplemente había escrito música que le parecía adecuada, que contaba la historia que quería contar. No había pensado conscientemente en la sofisticación armónica ni en la arquitectura musical. Realmente no sé nada de todas esas cuestiones técnicas, dijo. Honestamente, solo intenté escribir algo que me sonara hermoso, algo que pareciera que contaba una historia. Esta respuesta simple y honesta pareció afectar a los jueces aún más poderosamente que su interpretación. La directora Reynolds incluso dio un paso atrás, como si necesitara procesar físicamente lo que estaba escuchando. Eso, dijo lentamente, es exactamente lo que los grandes compositores de la historia han intentado hacer. La directora Reynolds se encontró en una situación que nunca antes se había encontrado en su distinguida carrera. Había asistido a miles de audiciones, había trabajado con algunos de los jóvenes músicos más talentosos del país y había desarrollado lo que creía un sentido infalible para identificar la auténtica capacidad musical. Pero nada en su experiencia la había preparado para lo que acababa de ocurrir en su sala de conciertos. Caminó lentamente hacia un lado de la mesa del juez, sin apartar la vista de Jake. Su mente daba vueltas, intentando procesar no solo lo que había oído, sino también su significado para todo lo que creía saber sobre educación musical y desarrollo de talentos. Señor Thompson, dijo, con una voz más suave que la que nadie en la sala la había oído jamás. ¿Le importaría tocar algo más? Jake pareció sorprendido. ¿Algo más? ¿Lo que sea? No importa. Solo necesito oírle tocar de nuevo. Jake pensó un momento y luego volvió a poner las manos sobre las teclas del piano. Esta vez, eligió tocar una versión simplificada de una pieza de Bach que había escuchado practicar repetidamente a uno de los estudiantes en el aula 7. Pero a medida que sus dedos encontraban la melodía familiar, ésta comenzó a transformarse. La estructura clásica se mantuvo, pero la singular voz musical de Jake coloreó cada frase, añadiendo sutiles inflexiones de jazz y variaciones rítmicas inesperadas que, de alguna manera, realzaban, en lugar de restarle valor, la intención original de Bach. La transformación fue fascinante. Allí estaba alguien que tomaba una de las piezas más estudiadas y analizadas del repertorio clásico y la hacía sonar fresca y personal sin perder nada de su belleza esencial ni su integridad estructural. Era como ver a un maestro pintor trabajar con colores familiares para crear algo completamente nuevo. Cuando Jake terminó, la directora Reynolds contenía las lágrimas. Había dedicado toda su vida adulta a la educación musical, había convertido la Academia Riverside en una de las instituciones más respetadas de la región y siempre había creído que la verdadera excelencia musical requería años de estudio disciplinado y formación formal. Pero la interpretación de Jake desafiaba todo lo que creía saber sobre cómo se desarrolla el talento musical. Aquí estaba alguien que había recibido quizás 18 meses de instrucción básica infantil, nunca había estudiado teoría musical ni composición, ni había actuado frente a un público hasta hoy. Y, sin embargo, tocaba con una madurez musical y una profundidad emocional que muchos de sus estudiantes de posgrado jamás alcanzarían. Increíble, susurró el juez barbudo. Está tomando a Bach y haciéndola sonar como si hubiera sido escrita ayer, pero no está cambiando nada esencial de la pieza. Simplemente está encontrando matices que la mayoría de nosotros no notamos. El Dr. Williams se había acercado al escenario, olvidando por completo su anterior condescendencia. La técnica no es perfecta, dijo, pero su voz estaba llena de admiración más que de crítica. Su digitación no siempre es la correcta de un libro de texto, y su postura podría mejorarse. Pero la musicalidad, el sentido del fraseo, la forma en que hace que cada nota cuente, es extraordinario. La directora Reynolds asintió lentamente. Ella había notado lo mismo.
Las habilidades técnicas de Jake eran las de un músico de nivel intermedio avanzado, pero su comprensión musical estaba a un nivel que rara vez encontraba, incluso entre músicos profesionales. Era como si hubiera evitado años de práctica técnica para llegar directamente a la esencia de lo que la música debía lograr. El señor Thompson, dijo, acercándose al piano, necesito preguntarle algo que puede sonar extraño. ¿Cuándo toca? ¿En qué piensa? Jake consideró la pregunta seriamente. Supongo que estoy pensando en la historia que la música intenta contar. Como con esa pieza de Bach de hace un momento, parecía una conversación entre dos personas que realmente se entendían. La mano izquierda decía una cosa y la derecha respondía, y ambas trabajaban juntas. Para crear algo hermoso. Una conversación, repitió pensativo el director Reynolds. Sí, así es exactamente como debería ser la buena música. Pero a la mayoría de los estudiantes les lleva años comprender ese concepto, si es que llegan a comprenderlo. ¿Cómo llegaste a pensar así en la música? Supongo que escuchando. Durante mis turnos de noche, escuchaba a muchos estudiantes diferentes tocar las mismas piezas, y empecé a notar que algunas interpretaciones me hacían sentir algo mientras que otras no. Las que me conmovían siempre parecían tener esa cualidad. Como si el músico estuviera conversando con la música en lugar de simplemente tocar las notas. El juez de traje gris meneaba la cabeza con asombro. Esa es una comprensión más sofisticada de la interpretación musical que la que escucho en la mayoría de las clases magistrales. La directora Reynolds sintió una extraña mezcla de emociones. Estaba emocionada de haber descubierto un talento tan extraordinario, pero también profundamente preocupada por las implicaciones de lo que estaba presenciando. ¿Cuántas otras personas con habilidades naturales similares andaban por el mundo sin tener la oportunidad de desarrollar sus talentos? ¿Cuántos músicos potenciales fueron descartados porque no encajaban en el molde tradicional del talento musical? Señor Thompson, dijo, con un tono de urgencia. ¿Cuáles son sus planes? Es decir, más allá de esta audición. ¿Qué quiere hacer con su música? Jake parecía inseguro. La verdad es que no lo sé. Me presenté a esta audición principalmente porque quería ver si podía lograrlo. Si la música que había estado escuchando en mi cabeza podía sonar bien al tocarla en voz alta. La verdad es que no había pensado mucho más allá de eso. ¿Le interesaría estudiar música formalmente? Aquí tenemos programas que podrían ayudarle a desarrollar sus habilidades técnicas, conservando esa increíble musicalidad natural que posee. La pregunta flotaba en el aire como un puente entre la antigua vida de Jake y las posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. En las últimas filas, los demás candidatos a la audición escuchaban la conversación con fascinación. Varios de ellos eran estudiantes de la academia y sabían perfectamente lo difícil que era conseguir la atención de la directora Reynolds, y mucho menos su interés personal en su desarrollo musical. No sé si podría permitirme algo así, dijo Jake con sinceridad. Estoy aquí con una visa de trabajo y el trabajo de mantenimiento nocturno apenas cubre mis gastos. La directora Reynolds intercambió una mirada significativa con los demás jueces. Todos pensaban lo mismo. Un talento como este no podía perderse por limitaciones económicas. Señor Thompson, dijo, y todos en la sala podían oír la decisión formándose en su voz. ¿Qué dirías si te digo que podríamos llegar a un acuerdo? Un programa de estudio y trabajo, tal vez donde pudieras continuar con tus tareas de mantenimiento a tiempo parcial mientras tomas clases y recibes clases particulares. Jake la miró con incredulidad. ¿Harías eso por un talento como el tuyo? Por supuesto. Pero tengo que ser sincero contigo, no sería fácil. Trabajarías y estudiarías a la vez, y tendrías que ponerte al día con muchos fundamentos técnicos que la mayoría de los estudiantes aprenden a lo largo de muchos años. ¿Estás dispuesto a esforzarte tanto? Jake reflexionó sobre la pregunta durante exactamente 3 segundos. Pensó en la abuela Rose, que siempre había creído que tenía algo especial, pero nunca vivió para verlo perseguirlo. Pensó en todas esas noches recorriendo los pasillos de la academia,
soñando con formar parte de las conversaciones musicales que escuchaba. Pensó en la sensación que acababa de experimentar al compartir su música con gente que la entendía y la apreciaba. Sí, señora, dijo con firmeza. Estoy dispuesto a esforzarme tanto. La directora Reynolds sonrió, la primera sonrisa genuina y espontánea que alguien en la sala le había visto jamás. Bienvenido a la Academia Riverside, señor Thompson. Veamos qué podemos lograr juntos. El sonido de los aplausos llenó la sala de espectáculos, comenzando lentamente con el director Reynolds y aumentando a medida que los demás jueces y el público se unían. Pero no se trataba de los aplausos educados y obligatorios que solían seguir a las audiciones. Era un aplauso genuino, el tipo de aplauso sostenido que suele reservarse para conciertos profesionales y ceremonias de graduación. Jake se sentó en el banco del piano, abrumado por la respuesta. Apenas media hora antes, estas mismas personas habían estado susurrando chistes sobre él. Ahora aplaudían con un entusiasmo que parecía sorprenderlos incluso a ellos mismos. La transformación parecía casi onírica. El Dr. Williams aplaudía con más entusiasmo que nadie, olvidando por completo su escepticismo anterior. Cuando los aplausos se calmaron, se puso de pie y se dirigió a la sala. «Damas y caballeros», dijo, con la voz cargada de la autoridad de sus décadas de educación musical. «Acabamos de presenciar algo extraordinario. Este joven nos ha recordado a todos por qué nos enamoramos de la música en primer lugar». Varios de los otros Saudi. Los candidatos a la audición asintieron. La mujer rubia que había hecho comentarios despectivos antes se acercó al escenario. Su expresión era una mezcla de admiración y lo que podría haber sido vergüenza. «Eso fue increíble», le dijo a Jake. «Te debo una disculpa. Hice suposiciones basándome en las apariencias y estaba completamente equivocada. Tu música era hermosa». Sentimientos similares resonaron en la sala mientras otros candidatos se acercaban para presentarse adecuadamente y expresar su agradecimiento por la actuación de Jake. El joven que había estado practicando ejercicios de dedos estrechó la mano de Jake cálidamente. «Llevo 15 años estudiando piano», dijo, «y nunca he escuchado a nadie hacer que la música suene tan natural y sin esfuerzo. Hagas lo que hagas, sigue haciéndolo». La directora Reynolds estaba conversando con los demás jueces, pero Jake pudo verlos asentir con entusiasmo mientras ella hablaba. Después de unos minutos, regresó para dirigirse directamente a Jake. «Sr. Thompson, nos gustaría ofrecerle algo más completo que un simple programa de estudio y trabajo. Estamos dispuestos a ofrecerle una beca completa para nuestro programa de grado con un puesto de asistente de profesor a tiempo parcial que le proporcionaría un estipendio para vivir. Ayudaría a estudiantes principiantes mientras tomaba sus propias clases». Jake se sintió mareado con la magnitud de lo que se ofrecía. «Un puesto de profesor, pero no estoy cualificado para enseñar a nadie». El juez barbudo rió cálidamente. «Señor Thompson, acaba de demostrar algo con lo que muchos músicos con formación han luchado durante toda su carrera. Entiende que la música se trata de comunicación y emoción, no solo de precisión técnica. Eso es exactamente lo que los estudiantes principiantes necesitan aprender». Además, el director Reynolds añadió, comenzarían con una instrucción muy básica bajo estrecha supervisión. Piensen en ello como aprender a enseñar mientras aprenden a tocar a un nivel más avanzado. De hecho, es una forma muy efectiva de profundizar su propia comprensión. El Dr. Williams se acercó al grupo con expresión seria. «Señor Thompson, espero que considere seriamente esta oportunidad. En mis 30 años de docencia, he visto a innumerables estudiantes con una excelente formación técnica que nunca desarrollaron la sensibilidad musical que usted demostró hoy. Lo que usted tiene es excepcional y valioso. Pero tengo mucho que aprender», protestó Jake. «Teoría musical, técnica adecuada, reglas de composición». «Sí, lo tiene». El director Reynolds asintió. «Pero esto es lo que necesita entender. Esas son herramientas que le ayudarán a expresar lo que ya lleva dentro.
Muchos estudiantes pasan tanto tiempo aprendiendo las herramientas que olvidan por qué querían hacer música en primer lugar. Empieza con lo más importante, una voz musical genuina. Todo lo demás se puede enseñar. El juez de traje gris asintió con énfasis. He escuchado cientos de audiciones técnicamente perfectas que no me dejaron ninguna sensación. Su actuación de hoy me recordó por qué me convertí en músico. Eso vale más que unas escalas perfectas o una lectura a primera vista impecable. Jake miró a su alrededor, a todos los rostros que lo observaban expectantes. Eran músicos serios, profesionales consumados, personas que habían dedicado sus vidas a la excelencia musical. Y todos le decían que él pertenecía a ese grupo. «Hay algo más», dijo la directora Reynolds, con un tono de voz emocionado. «La presentación de primavera es en 6 semanas. Si están dispuestos, nos gustaría que interpretaran su composición original como parte del programa. Sería su debut como estudiantes oficiales de la academia». La idea era emocionante y aterradora a la vez. Actúen frente a un público real. Un público muy real, confirmó el juez barbudo. Líderes comunitarios, profesionales de la industria musical, donantes de la academia, familias de estudiantes. Es nuestro evento más importante del año. Jake pensó en el camino que lo había traído hasta este momento. 3 años de turnos de noche, escuchando música a través de las puertas de las salas de práctica, soñando con ser parte del mundo musical que había dejado atrás. El niño asustado que perdió sus lecciones de piano cuando murió la abuela Rose. El joven que se convenció de que la música era un lujo que no podía permitirse. ¿Qué opina, señor Thompson?, preguntó el director Reynolds con suavidad. ¿Está listo para dar este paso? Jake miró el piano de cola donde acababa de compartir su corazón con una sala llena de desconocidos. Pensó en toda la música que aún llevaba dentro, en todas las historias que quería contar a través de melodías y armonías. Pensó en la abuela Rose, que siempre había creído que tenía algo especial que ofrecer al mundo. «Sí», dijo, con la voz cada vez más fuerte. «Sí, estoy listo». La sala estalló en aplausos de nuevo, pero esta vez, Jake no se sintió abrumado. Se sentía listo para comenzar el siguiente capítulo de su vida. No como un conserje que tocaba el piano, sino como un músico que había tomado un camino poco convencional hacia su vocación. Cuando la audición concluyó oficialmente y la gente comenzó a salir de la sala de conciertos, Jake permaneció al piano unos instantes más. Tocó una melodía suave y sencilla, un agradecimiento a la abuela Rose, al edificio que había sido su aula y a la música que nunca había dejado de llamarlo. La directora Reynolds se detuvo en la puerta para escuchar esas últimas notas. En sus décadas dirigiendo la academia, había descubierto a muchos estudiantes talentosos, pero nunca se había sentido así. La historia de Jake le recordó que la música podía venir de cualquier lugar, conmover a cualquiera y transformar vidas de las maneras más inesperadas. 6 semanas después, Jake interpretaría su composición ante un público de 300 personas, recibiendo una ovación de pie que duró casi 5 minutos. Pero ese triunfo aún estaba en el futuro, porque ahora le bastaba con haber encontrado el coraje para sentarse al piano y dejar que su música hablara por sí sola. La burla se había convertido en respeto, el escepticismo en admiración, y el conserje se había convertido en músico. Pero quizás lo más importante es que Jake había aprendido que su trayectoria poco convencional no había sido una desventaja. Después de todo, había sido exactamente el camino que necesitaba para encontrar su propia voz en el mundo de la música.